Presidente de la Cámara de Diputados. Sergio, Jorge Rial de Radio 10, buenas tardes, buen día. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. A ver, yo me quedé medio preocupado. Hubo ahí hoy fue creo, o ayer, unas declaraciones de Cornejo, que en realidad las emparento con cierta movida que hubo en los medios la semana pasada, de hablar de cierta debilidad del gobierno, de una asamblea legislativa. No sé si lo escuchaste a Cornejo finalmente, por ahí te lo estoy diciendo yo y lo escuchaste. No lo escuché, pero lo leí. Ajá. Y la verdad es que es un delirio. A mí me parece que hay como una vocación de algunos sectores de la oposición, no de todos, por limar al gobierno, por limar la autoridad del presidente, por, en todo caso, hacer leña del árbol caído de un debate que tuvimos como Frente de Todos y me da la sensación que creen que cuanto peor mejor, y la verdad es que eso perjudica a los argentinos. Pero también te digo que con matices, con diferentes opiniones, yo en lo personal obviamente, pero todos trabajamos para el éxito del gobierno, del presidente, y me parece que hay como una cosa ahí de querer meter ruido donde no lo hay. Uh-huh. Pero sentís, no sé si hablar de golpista, pero ¿hay un ánimo destituyente? ¿Lo sentís? No, hay alguna vocación de hacer daño, que afiche, que esto, que lo otro, que ruido, que asamblea, que operaciones, ¿viste? Hay como una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente porque están mirando el 23. Claro, ya están mirando el 23. Sí, yo creo igual que es un error, porque este no es un año electoral y la sociedad argentina espera que nos pongamos de acuerdo en algunos temas y resolvamos problemas. Entonces me da la sensación que esa lógica política también autolastima a la oposición y termina generando el crecimiento de Milei, ¿no? Uh-huh, sí. En este caso, por ejemplo, el crecimiento de la derecha de Milei, ¿no? Sí, pero en realidad tiene que ver con que terminan siendo parte del problema y no parte de la solución, y lo que la sociedad espera de nosotros es soluciones, no peleas. Sí. Recién dijiste algo, hacer leña al árbol caído, y rápidamente dijiste de una discusión, hablando de la discusión. ¿Esto te referís al Fondo Monetario? Atravesó el Fondo Monetario, lo de Máximo, la pelea interna, hablas de eso, esa herida. Sí, a mí me parece que esa discusión que de alguna manera marcó, si querés, un punto de inflexión en el Frente de Todos, hay que dejarla atrás, hay que mirar para adelante. El acuerdo con el fondo ya está cerrado. Yo acompañé el acuerdo al presidente y además trabajé con mucha fuerza en conseguir la mayor cantidad de consensos posibles, porque me parece que era el mejor acuerdo posible para Argentina en este momento, y que hay que superar esta etapa y que tenemos que trabajar en los desafíos que vienen, porque además tenemos que cumplir el contrato electoral del 2019 como Frente de Todos. Uh-huh. Sí. Bueno, acá tiene un rol importante vos, el Congreso, digo, ya tienen la agenda, porque es muy importante Sí, de los debates. Nosotros tenemos una agenda, pero hay dos agendas de trabajo en el Congreso, una que tiene que ver con lo que el gobierno mandó en los últimos meses, que tiene que ver con terminar de encender la economía y que básicamente está puesto en leyes que son claves, la de agroindustria, la de construcción, la de hidrocarburos, la automotriz, la de turismo, que son leyes que de alguna manera nos multiplican y nos aceleran la generación de dólares de la Argentina para no depender de nadie. La mejor forma de no depender del fondo es generar con el trabajo argentino los dólares necesarios para no depender de nadie. Después tenemos una agenda propia que tiene temas como la ley de alquileres, la ley de humedales, algunas leyes ambientales, la ley que consagra el beneficio a los veteranos de Malvinas de obra social. O sea, hay también una agenda propia del Congreso. Está el tema de universidades, de creación de universidades en algunas ciudades del Gran Buenos Aires, que para nosotros es muy importante porque hace a incorporar a los hijos de trabajadores al sistema universitario en un mundo en el que te demanda cada vez más conocimiento a la hora de incorporarte al mercado de trabajo.
Y después está la otra agenda, la que tenemos que construir con acuerdos de largo plazo, oficialismo y oposición. Yo lo charlé con el presidente, lo charlé con la vicepresidenta, los dos están de acuerdo con que hay que hacer la convocatoria y están de acuerdo con que yo haga la convocatoria y tiene centralmente ejes en temas que son transformadores, como la tecnología en la educación, como la generación de nuevos empleos, como los nuevos empleos de nuestro mercado de trabajo. Me parece que eso es importante. Me parece que es importante el tema de la conectividad. La Argentina, digamos, tiene que estar conectada tanto en materia de fibra óptica como en materia de red ferroviaria, y que eso requiere que tengamos acuerdos y una mirada de largo plazo, porque en definitiva un gobierno puede hacer el esfuerzo de inversión en un sector, pero si no se continúa, cae digamos en desuso. Nos pasó con el anillo de fibra óptica de Argentina, que se construyó, se paró y ahora se volvió a poner en marcha, y que te pone situaciones como que provincias o ciudades como Salta no estén todavía en la red de fibra óptica. Y creo que eso lo tenemos que hacer en el marco de un acuerdo con la oposición, mirando a largo plazo, desprendiéndonos de las peleas y entendiendo que la sociedad obviamente sabe que somos sectores políticos diferentes, pero que hay temas que nos trascienden a nosotros y que requieren de que tengamos la capacidad de estar pensando en la Argentina y no pensando en la pequeña pelea política. Hay que salir del amigo-enemigo, hay que salir de la grieta, de la batalla fácil, de hablar al público propio y tratar de resolver problemas de fondo de la Argentina. Estás hablando de la oposición, de este mandato que te dan diciendo, bueno, andá vos y por favor habla con la oposición, sumala. Hay dos oposiciones, una que cacarea, digo, como lo que acabamos de hablar de la Asamblea Legislativa, y otra que pone los huevos, digo, que es la que habla. ¿Puede ser eso? A mí me parece que hay por ahí miradas más responsables y miradas menos responsables. En las miradas más responsables uno encuentra eco para trabajar temas de largo plazo, qué sé yo, con Morales venimos trabajando muy fuerte el tema de la energía solar, venimos trabajando fuerte el tema de el cannabis medicinal, que cambia o genera una nueva economía en la Argentina y que también lo tiene que resolver el Congreso. Y después tenés quienes por ahí, como no tienen la responsabilidad de gobernar una provincia o de gestionar, miran más desaprensivamente sin entender que no se trata de ver quién hace el tuit más agresivo, sino quién resuelve mejor el problema de la gente, digamos, cuando uno habla de la responsabilidad de un dirigente, ¿no? Sí. La otra vez cuando charlábamos hablaste, tiraste una frase muy de barrio, que era, che, en medio del quilombo, digamos, de la interna fuerte que se había desatado, dijiste, esto se arregla en una pieza hablando, palabra más, palabra menos. ¿Lograron hacer eso finalmente y no nos enteramos? Mira, si lo logramos o no lo logramos, si los trapitos se lavan en casa, como te dije la otra vez, se lavan en casa, y no importa, se lavan en casa. Lo que a mí me parece es que la mayoría de los argentinos y todos aquellos que en el 2019 y en el 2021 nos eligieron como opción de gobierno y como opción electoral, nos quieren ver trabajando juntos, y lo que tenemos que hacer es ponernos en la cabeza que más allá de nuestros matices y de que en varios temas podemos pensar distintos y a veces tenemos la libertad inclusive de plantearlo públicamente. Yo en mi caso puse el ejemplo la otra vez, reelecciones de intendentes, Nicaragua, Venezuela, liberación de presos, digamos, te puedo hacer una larga lista de temas en los que por ser parte de mi ADN de construcción del Frente Renovador sostuve una opinión y nadie me señaló con el dedo. Lo que creo es que tenemos que cumplir ese contrato que en el 2019 firmamos con la sociedad argentina, que tenía que ver con devolver la esperanza, que tenía que ver con recuperar el empleo, con volver a llenar la heladera, con equilibrar fuerzas, porque veníamos de un gobierno que tenía una mirada netamente de carácter financiero, que gobernaba solo mirando ese sector, y creo que en ese sentido el camino recorrido y a recorrer es el de generar mayor cantidad de puestos de trabajo, consolidar la producción nacional, tratar de generar cada vez un empresariado nacional más fuerte, porque no hay empresarios sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores sin empresarios,
y entender que además tenemos que mejorar con las herramientas del Estado la distribución del ingreso, porque en la Argentina el desafío más importante para sostener el PBI es entender que el mercado interno, que el consumo juega un papel central. Hay una sensación, lo hablamos hoy de arranque en el programa, hay una sensación desde acá, a partir de esta ley, que también te pregunto sobre esto, que paguen los que evadieron, y en estos últimos días uno siente como que se pasó nafta este gobierno. Es la sensación desde afuera. ¿Pasó eso? A mí me parece que el tema de encontrar mecanismos para los que evadieron su compromiso con el Estado también es de justicia para aquellos que pagan todos los días impuestos. Uh-huh. O sea, en la Argentina hay un sector grande de la población que hace el esfuerzo de pagar impuestos todos los días, y hay algunos vivos que hacen todas las artimañas para eludir los impuestos, y creo que tengamos la capacidad de generar algún instrumento para que los que eludieron sus obligaciones con el Estado y aumentaron la carga sobre los que sí pagaban impuestos, se hagan cargo de alguna parte de las obligaciones que tiene la Argentina. Es un instrumento interesante. Sí. Y cuando la oposición lo defiende y habla de es un impuesto, casi lo defienden como un derecho constitucional. He escuchado de gente que dijo es un derecho constitucional. No, evadir impuestos no es un derecho constitucional. Evadir impuestos es estafar a la mayoría del pueblo argentino que trabaja, produce y paga impuestos. Uh-huh. Claro, porque viste que la excusa es no tenemos seguridad acá, entonces evadimos. No hay seguridad jurídica. Exactamente. No, a ver, a mí me parece que eso en algún punto nos pone como dirigencia política sí a pensar que tenemos que generar instrumentos en nuestra economía y en nuestra moneda para que el ahorro no se te vaya entre los dedos, ¿no? Y creo que los últimos 50 años en ese sentido, con mejores momentos y peores momentos, tuvieron dificultades. Uh-huh. Ahora, eso no habilita a que vos eludas tus obligaciones. O sea, que vos me digas que no viene nadie por la otra calle no te habilita a cruzar un semáforo en rojo. Sí. ¿Cómo va a ser convivir con el Fondo Monetario? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, a mí me parece que los paradigmas que plantea este acuerdo tienen algunas particularidades. La primera es que, gracias a Dios, no hay reforma previsional, reforma laboral ni reforma impositiva pedida, y que eso de alguna manera, comparando con los últimos 20 acuerdos que... Opa, parece que se cortó, ¿no? A ver. Sí. Sí, se cortó. Ahora tratamos de recuperar. Metete una tanda ya para que no nos agarre el final y recuperamos la charla con Sergio Massa, que estaba diciendo cosas interesantes. Dale. Cuando vayas a hacer las compras, vas a estar acompañado. El Estado Nacional, a través del programa Precios Cuidados, te garantiza precios razonables en los productos que vos y tu familia necesitan. Cuando haces las compras, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Menos yo. Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre. Menos yo. Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura. Ya llega Mr. Trapo. Es más resistente. Mr. Trapo. Es mucho más fuerte. El especialista en paños, rejillas y repasadores. Mr. Trapo. Mr. Trapo. Ideales para limpiar todo tipo de ambientes y superficies. Estoy preocupada. No sé si los chicos llegaron bien a casa. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos con vos para cambiarlo. Con la app Prosegur Smart podés ver y escuchar lo que pasa en tu casa como si estuvieras ahí. Instala tu alarma y cámaras con 25% off por un año. 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. Info en prosegur.com.ar. Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles elegí la promo que más te guste. Tenés 6 y 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería y automotor. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Ya sé
Luciano Pereira, presentando nuevo álbum y show. Récord de 18 Luna Park. Nuevas fechas, 9, 10 y 11 de septiembre, 13, 14 y 15 de octubre. Entradas a la venta en ticketportal.com.ar. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Ahí recuperamos la comunicación con Sergio Massa. Lo que te contesté. No, estaba lindo, no, está bien, pero ahora sí, dale. La pregunta por si era un poco la convivencia con el fondo, ¿no? A mí me parece, a ver, primero hay una ventaja comparativa de la Argentina, que es el primer acuerdo de los últimos 21 del fondo que no tiene pedido ni de reforma, que no tiene pedido de reformas estructurales. Y eso para la Argentina es una tranquilidad porque no te pone en el debate como sociedad de quitar derechos o de quitar beneficios. Después obviamente te pone de alguna manera en la obligación de construir crecimiento y desarrollo económico. Ahora, ese crecimiento y ese desarrollo tiene que venir acompañado de la inteligencia nuestra como dirigentes de construir instrumentos para el crecimiento y el desarrollo. Yo te hablaba de lo que representa la ley de agroindustria. Básicamente representa en 3 años y medio aumentar un 60% las exportaciones de proteínas que lleva adelante la Argentina. Te hablaba de la economía del conocimiento. Bueno, hoy estamos exportando 6.000 millones de dólares. Tenemos que subir porque el talento argentino en el mundo se paga y se paga muy bien, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que generar instrumentos, y además tenemos que generar instrumentos tributarios porque muchos, y lo veo en los amigos de mis hijos, muchos de los que hoy trabajan vendiendo ese talento no tienen ni siquiera capacidad de formalizarse frente a la legislación argentina, que en ese sentido está obsoleta, ¿no? Sí. Los chicos que trabajan y que de alguna manera cobran a través de PayPal o a través de otros instrumentos. Entonces me da la sensación que lo que tenemos que hacer es poner cabeza para que ese trabajo argentino que le podemos, hidrocarburos, el gasoducto que se acaban de licitar los caños, de alguna manera representa la posibilidad de mejorar nuestra producción de gas, pero sobre todo de aumentar nuestras exportaciones de gas. El acuerdo del presidente Fernández con el presidente Boric para trabajar en una nueva etapa de relación en materia de exportación de gas y estudiar la posibilidad de licuefacción en las plantas de Chile y de inyección desde el norte, son cuestiones que de alguna manera nos ponen en la obligación de pensar la Argentina a mediano y largo plazo, sabiendo además que en el corto plazo tenemos que cumplir ese compromiso de generación de empleo y recuperación de consumo. Hola Sergio, ¿cómo va? Buenas tardes, Sofía Caram saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sofía? Bien, muy bien. Estabas hablando de temas salarios, estabas hablando de la recuperación económica, de las medidas que hay que tomar. Hay que adelantar paritarias, hay que dar... hay que sumar... Claro, hay que adelantar paritarias porque hay una pérdida de ingreso real que viene de la época de Macri, que se agravó en la pandemia y que de alguna manera para cumplir ese compromiso que asumimos con los argentinos en el 2019 necesitamos avanzar en la recuperación de ingreso, y eso es, digamos, el Estado en el caso de aquellos que tienen un beneficio social, y por eso se dio el bono de 6.000 pesos a los jubilados, pero también con, de alguna manera, instrumentos como el adelantamiento de paritarias para recuperar el poder de compra de trabajadores que en algún punto, por la inflación de estos meses, pierden contra el changuito del supermercado. Y esta idea que plantearon algunos empresarios, incluso creo que el CEO de Singenta por allí, de inyectar unos 10.000, 12.000 pesos a todo el universo de todos los trabajadores, sobre todo los que están en blanco, como para elevar un poco el piso, teniendo en cuenta que hubo tanta pérdida. Mira, no me quiero poner en detalle porque ponerme en detalle es opinar sobre un acuerdo en el que yo no estoy trabajando, no estoy trabajando en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo. Entonces no quiero ponerme a opinar en detalles que están discutiendo empresarios, trabajadores y la mesa del Poder Ejecutivo, porque puedo afectar una discusión que viene ordenada hasta el momento y que no quiero desordenar yo con una opinión. Entiendo.
Y una política, por mi parte, y ya está. Para volver a los trapitos que se lavaron, se entiende o no, pero la verdad es que la foto de este fin de semana, a propósito de los 40 años de Malvinas, el lema del gobierno fue Malvinas nos une, pero la verdad es que hubo 2 actos separados. Y Sergio Massa estuvo con Cristina Kirchner y Alberto Fernández no. ¿Cómo se lee esto? Soy el presidente de la Cámara, tenía una invitación institucional del Poder Ejecutivo y tenía una invitación y una participación en un acto que era del Poder Legislativo. Y me parece que es importante que yo cumpla con mi responsabilidad institucional. Pero tiene una lectura política más allá de la institucional. A mí me parece que estamos demasiado pendientes de cosas que la sociedad no está pendiente. La sociedad no está pendiente de con quién se saca la foto o no, Massa, Cristina o Alberto, sino que está pendiente de que le resolvamos los problemas que tienen. ¿Se dejaron de clavar el visto los dos, sabés? ¿Cómo? ¿Se dejaron de clavar el visto Cristina y Alberto, sabés algo? Yo soy respetuoso de las relaciones personales, digamos, y trato de no involucrarme y mucho menos de hacer públicas esas cosas cuando planteo que lo mejor es que la charlemos entre nosotros, ¿no? Pero no hay ruptura, digamos, para quien esté escuchando y tal vez esté preocupado, esté preocupada. Yo estoy convencido de que nuestro gran desafío, nos votaron para trabajar juntos, nos votaron para estar juntos, nos comprometimos a trabajar juntos y tenemos que trabajar juntos para sacar a la Argentina adelante. Sergio, como siempre, un gusto, abrazo enorme. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, pasó por aquí, por Argenzuela, al final, ya en el digamos, en